Los japoneses quedaron sorprendidos cuando los pilotos mexicanos destruyeron sus posiciones en un solo día. ¿Sabías que un escuadrón de pilotos mexicanos causó tanto terror en el Pacífico que los soldados japoneses preferían rendirse antes que enfrentarlos? ¿Te imaginas que unos muchachos que hace apenas unos años trabajaban como mecánicos, campesinos y estudiantes en México, de repente se convirtieran en la pesadilla de una de las fuerzas aéreas más temidas del mundo? Esto no es una película de Hollywood, es la historia real del Escuadrón 201, conocido como las Águilas Aztecas, que en un solo día de combate en las Filipinas dejaron tan impactados a los japoneses que estos comenzaron a llamarlos los demonios del aire mexicanos. Pero para entender cómo un puñado de pilotos mexicanos terminó sembrando el pánico en el Imperio del Sol naciente, tenemos que viajar al México de los años 40, donde todo comenzó con una decisión que nadie vio venir. El 14 de mayo de 1942, el mundo entero se quedó boquiabierto cuando el presidente Manuel Ávila Camacho hizo algo que parecía absolutamente imposible. México le declaró la guerra a las potencias del eje. Sí, como lo oyes, México, que durante décadas había mantenido una política de neutralidad casi sagrada, de repente se metía de lleno en la Segunda Guerra Mundial. La razón, los alemanes habían hundido dos barcos petroleros mexicanos en el Golfo de México, el Potrero del Llano y el Faja de Oro, matando a 23 mexicanos inocentes. Pero aquí viene lo verdaderamente loco. México no tenía absolutamente nada con qué pelear esta guerra. El país apenas estaba recuperando de décadas de revolución y conflictos internos. La Fuerza Aérea Mexicana era prácticamente inexistente, con unos cuantos aviones obsoletos que más parecían chatarra voladora que máquinas de guerra. Los pilotos mexicanos tenían experiencia volando sobre territorio nacional, pero ¿combate aéreo contra una de las fuerzas más letales del mundo? Eso era completamente diferente. Y sin embargo, algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo que ni siquiera los estrategas militares más optimistas podrían haber predicho. En 1942, México era un país que se debatía entre dos mundos. Por un lado, el presidente Ávila Camacho intentaba modernizar una nación que aún cargaba las cicatrices profundas de la Revolución Mexicana. Las heridas de esa guerra civil que había desangrado al país desde 1910 hasta 1920 seguían abiertas. El país tenía una economía principalmente agrícola, con una industria incipiente que apenas comenzaba a despertar. La situación política era delicada. México había tenido presidentes que simpatizaban con ideologías de izquierda, como Lázaro Cárdenas, quien había nacionalizado el petróleo en 1938, causando una crisis diplomática con Estados Unidos y Gran Bretaña que aún no se resolvía completamente. Muchos mexicanos desconfiaban profundamente de los estadounidenses, recordando las múltiples intervenciones que habían sufrido a lo largo del siglo XIX. El contexto militar mexicano era desolador. El ejército mexicano tenía aproximadamente 60,000 hombres, pero estaba equipado con armas que databan de la Primera Guerra Mundial, muchas de ellas compradas de segunda mano o capturadas durante diversos conflictos. La Marina tenía algunos barcos, pero nada que pudiera enfrentar a la máquina de guerra alemana. Y la Fuerza Aérea, bueno, generosamente se podría decir que existía en el papel. Los pocos aviones que tenía México eran principalmente entrenadores y algunos cazas ligeros completamente inadecuados para el combate moderno. Los pilotos mexicanos eran valientes y hábiles, pero su experiencia se limitaba a vuelos de reconocimiento, exhibiciones aéreas y algunas misiones de apoyo interno. Ninguno había visto jamás un combate aéreo real, ninguno había enfrentado a un Zero japonés o un Messerschmitt alemán. Sin embargo, había algo especial en la mentalidad mexicana de esa época. Los jóvenes que se alistaron en la Fuerza Aérea no lo hicieron por dinero o por gloria. Lo hicieron por una mezcla extraña de orgullo nacional y ganas de demostrar que México podía estar a la altura de cualquier desafío. Eran muchachos que habían crecido escuchando historias de la Revolución, de héroes como Pancho Villa y Emiliano Zapata, de un México que nunca se rendía sin pelear. La sociedad mexicana recibió la noticia de la entrada a la guerra con una mezcla de sorpresa, orgullo y terror.
Los periódicos de la época reflejaban esta confusión nacional. Algunos editoriales celebraban la decisión como una muestra de dignidad nacional. Otros se preguntaban si México no se estaba metiendo en problemas que no podía resolver. Los Estados Unidos, por su parte, vieron en la decisión mexicana una oportunidad de oro. Franklin D. Roosevelt había estado tratando de convencer a México de unirse a la guerra desde Pearl Harbor, pero México se había mantenido neutral. Ahora, con México oficialmente en guerra contra el Eje, Estados Unidos tenía un aliado estratégico crucial que controlaba una frontera de más de 3.000 kilómetros y que, más importante aún, tenía petróleo. Pero cuando los mexicanos comenzaron a investigar exactamente qué había pasado con sus barcos petroleros, se dieron cuenta de que la historia era mucho más siniestra de lo que inicialmente habían pensado. Era el 13 de mayo de 1942, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, cuando el submarino alemán U-564 avistó al tanquero Potrero del Llano navegando tranquilamente por aguas del Golfo de México, a unas 150 millas al sureste de Miami. El capitán del petrolero mexicano, Eulalio González Sandoval, no tenía ni la menor idea de que estaba siendo observado por el periscopio de un depredador mortal. El Potrero del Llano era un barco trabajador, sin pretensiones, que había hecho esa ruta docenas de veces. Transportaba 6.000 toneladas de petróleo crudo mexicano hacia Nueva York, un viaje rutinario que se había vuelto vital para el esfuerzo de guerra estadounidense, aunque México técnicamente aún era neutral. La tripulación de 35 hombres navegaba confiada, creyendo que su neutralidad los protegería. El comandante del U-564, Reinhard Suren, no tenía tales consideraciones diplomáticas. Sus órdenes eran claras: hundir cualquier barco que transportara petróleo hacia Estados Unidos, sin importar la bandera que enarbolara. A las 10:35 dio la orden de lanzar el torpedo. El torpedo impactó en el costado de estribor del Potrero del Llano, con una explosión ensordecedora que se escuchó a kilómetros de distancia. El petróleo crudo se incendió inmediatamente, convirtiendo el barco en una bola de fuego flotante. De los 35 tripulantes, 14 murieron en la explosión inicial o se ahogaron tratando de escapar del infierno de llamas y aceite ardiendo. Pero aquí viene lo que realmente enfureció a México. Cuando los sobrevivientes lograron llegar a los botes salvavidas, el submarino alemán emergió. Los marineros mexicanos pensaron, con un alivio desesperado, que los alemanes los iban a rescatar, siguiendo las convenciones internacionales de guerra. En cambio, los alemanes se limitaron a fotografiarlos y a burlarse de ellos antes de sumergirse nuevamente. El capitán González Sandoval, gravemente quemado pero vivo, logró mantener a sus hombres unidos durante 60 horas de agonía en alta mar antes de ser rescatados por un barco estadounidense. Su testimonio, lleno de indignación y dolor, llegaría a oídos del presidente Ávila Camacho y encendería una furia nacional como pocas veces se había visto en México. 5 días después, el 18 de mayo, cuando México aún estaba procesando la tragedia del Potrero del Llano, el submarino U-106 torpedeó al Faja de Oro, causando la muerte de otros 10 marineros mexicanos. Ya no se podía hablar de coincidencia o error. Era un patrón deliberado, una declaración de guerra no oficial contra México. Lo que los alemanes no calcularon fue la reacción que esto provocaría. El pueblo mexicano, que había visto con cierta indiferencia el conflicto mundial, de repente se sintió personalmente atacado. En las calles de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se organizaron marchas espontáneas exigiendo represalias. Los periódicos publicaron fotografías de los marineros muertos y titulares que gritaban «venganza». El presidente Ávila Camacho se encontraba en una posición imposible. Por un lado, tenía la presión popular exigiendo acción. Por otro, sabía perfectamente que México no tenía los recursos militares para enfrentar a Alemania. La decisión que tomó el 22 de mayo de 1942, declarando la guerra a las potencias del Eje, fue tanto un acto de coraje como de desesperación calculada. Pero declarar la guerra era una cosa,
Pelearla era completamente diferente. Inmediatamente después de la declaración de guerra, comenzó una de las transformaciones militares más extraordinarias de la historia de México. El país que no tenía prácticamente nada con qué pelear, de repente tuvo que convertirse en una fuerza de combate creíble. Estados Unidos, que había estado esperando esta oportunidad, inmediatamente ofreció ayuda militar, pero no era caridad, era una inversión estratégica brillante. México controlaría la retaguardia estadounidense, liberando tropas americanas para el combate en el Pacífico y Europa. Además, el petróleo mexicano era vital para el esfuerzo de guerra aliado. El primer desafío era decidir qué tipo de fuerza militar enviar. El ejército mexicano, aunque valiente, estaba décadas atrás en equipamiento y entrenamiento. La Marina tenía los mismos problemas. Pero la Fuerza Aérea, ahí había una posibilidad. Los pilotos mexicanos tenían fama de ser intrépidos y hábiles, y los aviones se podían fabricar relativamente rápido. En julio de 1942, el general Francisco L. Urquizo, secretario de la Defensa Nacional, anunció la creación del Escuadrón 201. El nombre no tenía nada de romántico, era simplemente el siguiente número en la secuencia de unidades de la Fuerza Aérea Mexicana. Pero lo que este escuadrón lograría sería cualquier cosa menos ordinario. La selección de pilotos fue un proceso extraordinario. No había suficientes pilotos militares experimentados en todo México, así que reclutaron de donde pudieron. Llegaron pilotos civiles que habían trabajado como aviadores comerciales, instructores de vuelo e incluso algunos que habían aprendido a volar como hobby. El requisito principal no era la experiencia militar, sino la habilidad para volar, y más importante, las ganas de pelear. Los primeros 300 voluntarios que se presentaron fueron sometidos a pruebas físicas y psicológicas que habrían hecho llorar a un marino estadounidense. Los doctores militares buscaban no solo habilidad técnica, sino también estabilidad mental bajo presión extrema. Evaluaban resistencia al mareo, capacidad de reacción bajo estrés, coordinación mano-ojo y, crucialmente, la habilidad para tomar decisiones rápidas en situaciones de vida o muerte. De esos 300, solo 38 fueron seleccionados para el entrenamiento inicial. Eran muchachos de todo México. José Espinosa Fuentes de Jalisco, Mario López Portillo del Distrito Federal, Fausto Vega Santander de Guanajuato, Héctor Espinosa Galván de Sonora. Algunos tenían 19 años, otros 25. Pero todos compartían algo, una determinación férrea que impresionó incluso a los oficiales estadounidenses. Y aquí viene una de las partes más increíbles de toda esta historia. Estos 38 muchachos mexicanos fueron enviados a Estados Unidos para recibir el entrenamiento militar más avanzado del mundo. Primero fueron a Randall Field, en Texas, donde aprendieron técnicas de combate aéreo que ni siquiera conocían los pilotos veteranos mexicanos. Luego a Foster Field, donde los pusieron en simuladores de combate tan realistas que muchos salían vomitando. Los instructores estadounidenses inicialmente no sabían qué esperar de los pilotos mexicanos. Los estereotipos de la época no eran precisamente halagüeños, pero lo que encontraron los sorprendió completamente. Los mexicanos no solo aprendían rápido, tenían una agresividad natural en combate aéreo que impresionaba incluso a los veteranos americanos. El capitán Radamés Gaxiola Andrade, que se convertiría en el comandante del escuadrón, recordaba años después: los instructores americanos nos decían que volábamos como si no tuviéramos miedo a morir. No era que no tuviéramos miedo, era que habíamos decidido que era mejor morir peleando que vivir con la vergüenza de no haber intentado defender a México. El entrenamiento duró más de 2 años, 2 años intensos en los que estos pilotos mexicanos se transformaron de aviadores civiles en una máquina de guerra letal. Aprendieron a volar los Republic P-47 Thunderbolt, aviones de combate que pesaban más de 4 toneladas y podían alcanzar velocidades de más de 700 kilómetros por hora. Para ponerlo en perspectiva, estos aviones eran más rápidos y poderosos que cualquier cosa que hubiera volado jamás en cielos mexicanos. Los P-47 eran bestias voladoras.
con 8 ametralladoras calibre 50 y capacidad para cargar hasta 2.500 libras de bombas, eran prácticamente fortalezas aéreas. Pero también eran máquinas complejas que requerían habilidades excepcionales para ser manejadas efectivamente en combate. Pero la verdadera transformación no era solo técnica, era psicológica. Estos muchachos llegaron a Estados Unidos como pilotos mexicanos orgullosos pero inexpertos. Se graduaron como guerreros que habían asimilado lo mejor de la tecnología militar estadounidense sin perder su identidad mexicana. Habían desarrollado una mentalidad única, la disciplina americana combinada con la improvisación creativa mexicana. En marzo de 1945, después de casi 3 años de entrenamiento, el Escuadrón 201 estaba listo. Pero, ¿listo para qué, exactamente? Nadie lo sabía aún. Lo que sí sabían era que iban directo al infierno del Pacífico. El 27 de marzo de 1945, el Escuadrón 201 abordó un tren militar en San Antonio, Texas, con destino a San Francisco. Los 38 pilotos y sus 254 técnicos de apoyo sabían que iban hacia el Pacífico, pero no tenían idea de qué tan brutalmente real se volvería su guerra en cuestión de semanas. El viaje en tren fue surreal. Estos muchachos mexicanos, muchos de los cuales nunca habían salido de sus estados natales, de repente se encontraban cruzando Estados Unidos en un convoy militar, viendo paisajes que solo conocían por las películas de Hollywood. El subteniente José Espinosa Fuentes, originario de un pueblito de Jalisco, escribió en su diario: «No puedo creer que en unos días voy a estar peleando del otro lado del mundo. Hace 3 años yo estaba arreglando tractores en el rancho de mi papá». El 6 de abril abordaron el SS Cape Victory en San Francisco, junto con miles de soldados estadounidenses que también se dirigían al Teatro del Pacífico. Durante los 18 días de travesía hacia las Filipinas, los pilotos mexicanos se ganaron el respeto de los soldados americanos con su disciplina y su sentido del humor. Los estadounidenses comenzaron a llamarlos cariñosamente Aztec Eagles, las águilas aztecas. Pero cuando llegaron a Clark Field en las Filipinas el 24 de abril, la realidad del combate los golpeó como un puño en la cara. Las Filipinas estaban siendo reconquistadas por las fuerzas aliadas, pero los japoneses se defendían con una ferocidad desesperada. Los pilotos mexicanos podían escuchar el ruido constante de la artillería y veían pasar camiones llenos de heridos las 24 horas del día. Clark Field había sido completamente destruido por los japoneses durante su retirada. Los mexicanos tuvieron que trabajar junto con los ingenieros americanos para reconstruir las pistas de aterrizaje y los hangares. Era trabajo duro bajo un sol tropical despiadado, pero los pilotos mexicanos no se quejaron. Sabían que cada día de retraso significaba más japoneses atrincherados esperándolos. El ambiente en Clark Field era tenso. Los pilotos veteranos estadounidenses que habían estado combatiendo en el Pacífico durante años observaban a los recién llegados mexicanos con curiosidad mezclada con escepticismo. Estos muchachos se veían jóvenes, inexpertos. ¿Realmente podrían aguantar la presión del combate contra los japoneses? El 4 de junio de 1945, el Escuadrón 201 voló su primera misión de combate. Era una misión de reconocimiento sobre la isla de Luzón, aparentemente rutinaria. 8 P-47 Thunderbolt con las insignias de la Fuerza Aérea Mexicana despegaron de Clark Field a las 6 a.m. Los pilotos estaban nerviosos, pero preparados. Lo que encontraron los dejó helados. Las posiciones japonesas eran mucho más extensas y estaban mejor fortificadas de lo que indicaban los informes de inteligencia. Peor aún, los japoneses habían camuflado sus posiciones antiaéreas tan bien que eran prácticamente invisibles desde el aire hasta que comenzaban a disparar. El teniente Héctor Espinosa Galván, volando como ala del comandante Gaxiola, recordaba: «De repente, el aire se llenó de trazas antiaéreas. Parecían fuegos artificiales mortales. Fue en ese momento que me di cuenta de que esto no era un entrenamiento.
Los japoneses realmente estaban tratando de matarnos. Pero lo que realmente sorprendió a los pilotos mexicanos no fue la intensidad del fuego antiaéreo, fue su propia reacción. En lugar de sentir pánico, sintieron una calma fría y una determinación que los sorprendió incluso a ellos mismos. Años de entrenamiento habían funcionado. Eran máquinas de combate. La misión de reconocimiento se completó sin bajas, pero los pilotos regresaron a Clark Field sabiendo que las siguientes misiones serían mucho más peligrosas. Los japoneses ahora sabían que había un nuevo enemigo en el aire y se estaban preparando para recibirlos. Esa noche, en el comedor de oficiales de Clark Field, los pilotos estadounidenses se acercaron a los mexicanos con una actitud completamente diferente. Habían visto los informes de la misión. Los mexicanos habían volado con precisión profesional bajo fuego enemigo intenso. Ya no eran los novatos inexpertos, eran compañeros de armas. El 7 de junio de 1945 sería el día que cambiaría todo. Ese día, el Escuadrón 201 recibió órdenes de atacar posiciones japonesas fuertemente fortificadas en las montañas de la Sierra Madre, en el norte de Luzón. Era la primera misión de combate real de los pilotos mexicanos y sería una prueba de fuego literal. La inteligencia militar estadounidense había identificado un complejo de búnkeres japoneses que estaba ralentizando el avance de las tropas terrestres filipinas y americanas. Los japoneses habían convertido las montañas en una fortaleza aparentemente inexpugnable, con posiciones antiaéreas, nidos de ametralladoras y túneles conectados que les permitían moverse sin ser detectados. A las 05:30 horas, 25 P-47 Thunderbolt del Escuadrón 201 despegaron de Clark Field cargados hasta el tope con bombas de 500 libras y munición para sus 8 ametralladoras calibre 50. Cada avión era prácticamente una fortaleza voladora, capaz de absorber daños enormes y seguir volando. El plan de ataque era complejo. Los pilotos atacarían en oleadas, con los primeros aviones suprimiendo las defensas antiaéreas mientras los siguientes se concentraban en destruir los búnkeres y posiciones fortificadas. Era un plan que requería coordinación perfecta y nervios de acero. El comandante Gaxiola lideró la primera oleada, volando a baja altura a través de valles montañosos para evitar ser detectado por el radar japonés. Cuando emergieron del último valle y vieron las posiciones enemigas, lo que encontraron los dejó sin aliento. Los japoneses habían construido lo que parecía una ciudad militar en las montañas. Había docenas de búnkeres de concreto conectados por trincheras, posiciones de artillería camufladas entre los árboles y, lo más peligroso, baterías antiaéreas tipo 25 milímetros que podían convertir un P-47 en chatarra en segundos. Pero aquí fue donde el entrenamiento y el carácter mexicano se combinaron de una manera que nadie había previsto. En lugar de seguir estrictamente el plan de ataque, los pilotos mexicanos comenzaron a improvisar con una creatividad que dejó atónitos tanto a sus aliados como a sus enemigos. El teniente Mario López Portillo, volando el avión número 7, vio una oportunidad que no estaba en el plan. Un búnker japonés había abierto fuego contra la primera oleada, revelando su posición. En lugar de esperar su turno asignado, López Portillo se lanzó en un ataque de picada casi vertical, disparando sus 8 ametralladoras mientras las trazas antiaéreas pasaban a centímetros de su cabina. Su ataque fue tan inesperado y agresivo que destruyó completamente la posición antiaérea antes de que los japoneses pudieran reaccionar. Pero no se detuvo ahí. Mientras salía de la picada, identificó otro búnker y lo atacó inmediatamente, destruyéndolo también. Los otros pilotos mexicanos, viendo el éxito de la improvisación de López Portillo, comenzaron a hacer lo mismo. El plan de ataque ordenado se convirtió en algo parecido a una danza aérea mortal, con los P-47 mexicanos atacando desde ángulos imposibles, aprovechando cada segundo de confusión japonés. El subteniente Fausto Vega Santander describió después la experiencia. Era como si pudiéramos leer la mente de los japoneses. Sabíamos exactamente cuándo iban a disparar, cuándo se iban a mover,
No era suerte, era instinto puro. En 47 minutos de combate continuo, el Escuadrón 201 destruyó completamente el complejo fortificado japonés. Cuando las tropas estadounidenses llegaron al área 3 horas después, encontraron 27 búnkeres destruidos, 15 posiciones de artillería completamente pulverizadas y más de 200 soldados japoneses muertos o heridos. Pero lo que realmente impactó a los observadores militares estadounidenses no fueron las estadísticas de destrucción, fue la precisión quirúrgica con la que los pilotos mexicanos habían atacado. Habían logrado destruir las posiciones japonesas sin dañar significativamente la vegetación circundante o las aldeas filipinas cercanas. Era un nivel de precisión que incluso los pilotos veteranos estadounidenses admiraban. Los japoneses, por su parte, quedaron completamente desmoralizados. Los informes de inteligencia capturados después de la guerra revelaron que los comandantes japoneses en el área describían el ataque como sobrenatural e imposible de contrarrestar. Algunos soldados japoneses comenzaron a desertar esa misma noche, creyendo que enfrentaban a demonios voladores. Pero para los pilotos mexicanos, esto era solo el comienzo. Los siguientes días fueron un huracán de misiones de combate que establecerían la leyenda del Escuadrón 201. El 8 de junio, atacaron posiciones japonesas en Aparri, destruyendo un depósito de municiones que causó una explosión visible desde 50 kilómetros de distancia. El 9, interceptaron y destruyeron un convoy de suministros en Tuguegarao, cortando una línea vital de abastecimiento japonesa. El 10, pulverizaron una base aérea japonesa en Kiangan, destruyendo 12 aviones enemigos en tierra. Cada misión era más audaz que la anterior y cada misión aumentaba la reputación legendaria del Escuadrón 201. Lo que hacía especiales a estos pilotos mexicanos no era solo su habilidad técnica, era su mentalidad completamente diferente hacia el combate aéreo. Los pilotos estadounidenses, entrenados en la tradición militar americana, tendían a ser meticulosos y seguir los protocolos al pie de la letra. Los pilotos mexicanos habían absorbido esa disciplina, pero la habían combinado con algo completamente diferente, una improvisación creativa que los convertía en impredecibles. El teniente Radamés Gaxiola Andrade desarrolló una táctica que los japoneses simplemente no podían contrarrestar. En lugar de atacar desde la dirección esperada, sus pilotos se acercaban a las posiciones enemigas volando casi al nivel del suelo, usando el terreno montañoso como cobertura. Cuando finalmente emergían para atacar, estaban tan cerca que los artilleros japoneses no tenían tiempo de apuntar con precisión. Pero la táctica más efectiva y la más peligrosa era lo que comenzaron a llamar el abrazo mexicano. Cuando identificaban una posición japonesa particularmente bien defendida, 2 o 3 P-47 atacaban simultáneamente desde direcciones completamente diferentes, creando un fuego cruzado que hacía imposible para los japoneses concentrar su fuego defensivo. El 15 de junio, esta táctica fue puesta a prueba de la manera más dramática posible. Los japoneses habían establecido una posición defensiva en lo alto de una montaña que controlaba un valle estratégico. Era una fortaleza natural, con acantilados en 3 lados y solo una ruta de acceso que estaba minada y defendida por ametralladoras. Las fuerzas terrestres estadounidenses habían intentado tomarla durante una semana, sufriendo cientos de bajas sin lograr ningún progreso. Los comandantes americanos estaban considerando rodear completamente la posición, lo que habría retrasado el avance general por semanas. El comandante Gaxiola solicitó permiso para atacar la posición con todo el escuadrón disponible, 18 P-47 Thunderbolt. Los comandantes estadounidenses fueron escépticos. Si los ataques aéreos masivos anteriores no habían funcionado, ¿qué podían hacer 18 aviones mexicanos? La respuesta llegó a las 14 horas.
Los 18 P-47 se acercaron a la montaña japonesa desde 6 direcciones diferentes, volando tan bajo que sus hélices cortaban las copas de los árboles. Los japoneses, acostumbrados a ataques frontales predecibles, se encontraron bajo fuego desde direcciones que parecían físicamente imposibles. El teniente José Espinosa Fuentes atacó la posición volando prácticamente de costado, siguiendo el contorno de un acantilado que debería haber hecho imposible el vuelo. El subteniente Mario López Portillo se las arregló para atacar desde abajo, volando por el valle y disparando hacia arriba con un ángulo que desafió todas las leyes de la física aeronáutica. En 23 minutos, la fortaleza japonesa que había resistido una semana de ataques terrestres fue completamente destruida. Cuando las tropas estadounidenses llegaron al sitio, encontraron que los japoneses habían abandonado la posición durante el ataque, dejando atrás armas, municiones y equipo médico. Un prisionero japonés capturado días después describió el ataque. No eran aviones normales, volaban como pájaros fantasma. Aparecían donde no podían aparecer y desaparecían donde no podían desaparecer. Para fines de junio, el Escuadrón 201 había volado 96 misiones de combate y había destruido o dañado más de 400 objetos japoneses. Sus pérdidas fueron mínimas, solo 5 pilotos heridos y ninguno muerto. Era un récord de efectividad que rivalizaba con los mejores escuadrones de combate del mundo. Pero más allá de las estadísticas, algo extraordinario había sucedido. Estos pilotos mexicanos, que 3 años antes eran mecánicos, campesinos y estudiantes, se habían convertido en una leyenda viva del combate aéreo. Los soldados estadounidenses pedían específicamente apoyo aéreo del Mexican Squadron, sabiendo que los Thunderbolts con las insignias mexicanas significaban que la misión se completaría sin importar qué tan difícil fuera. El 25 de agosto de 1945, Japón se rindió. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Pero para el Escuadrón 201, el final de la guerra era solo el comienzo de su lugar permanente en la historia. El impacto del Escuadrón 201 fue mucho más profundo que sus logros militares. Por primera vez en décadas, México había demostrado que podía estar a la altura de las mejores fuerzas militares del mundo. Los pilotos mexicanos habían peleado junto a estadounidenses, australianos y filipinos como iguales, ganándose el respeto de todos. Cuando los pilotos regresaron a México en noviembre de 1945, fueron recibidos como héroes nacionales. Las calles de Ciudad de México se llenaron con miles de personas que querían ver a los demonios del aire que habían puesto en alto el nombre de México en el otro lado del mundo. El presidente Ávila Camacho organizó una ceremonia en el Palacio Nacional que fue transmitida por radio a todo el país. Por primera vez en la historia, México tenía héroes militares que habían combatido exitosamente en una guerra mundial. El orgullo nacional era palpable. Pero quizás el tributo más significativo vino de una fuente inesperada: los veteranos japoneses. En una ceremonia extraordinaria en Tokio en 1985, 40 años después del final de la guerra, un grupo de expilotos japoneses rindió homenaje al Escuadrón 201, describiendo a los pilotos mexicanos como guerreros honorables que pelearon con valor excepcional. El comandante retirado Yoshio Okazaki, quien había combatido contra el Escuadrón 201 en las Filipinas, dijo palabras que aún resuenan. Nunca habíamos enfrentado pilotos que combinaran la disciplina técnica con la creatividad artística. Volaban sus aviones como si fueran extensiones de sus almas. Nos obligaron a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre el combate aéreo. El legado del Escuadrón 201 transformó para siempre la percepción internacional de las capacidades militares mexicanas. Durante décadas después de la guerra, instructores de vuelo de todo el mundo estudiaban las tácticas desarrolladas por los pilotos mexicanos, especialmente la famosa maniobra del abrazo mexicano, que se convirtió en parte del currículum en academias aéreas de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Los pilotos que regresaron se convirtieron en los arquitectos de la Fuerza Aérea Mexicana moderna.
El general Radamés Gaxiola aplicó las lecciones aprendidas en el Pacífico para crear programas de entrenamiento que rivalizaban con los mejores del mundo. El subteniente Mario López Portillo fundó la primera escuela de acrobacia aérea de México, donde enseñó a generaciones de pilotos que volar no es solo una técnica, es un arte que requiere tanto precisión como alma. José Espinosa Fuentes se convirtió en el primer director de la Academia Militar de Aviación Renovada, donde implementó un programa de entrenamiento que combinaba la disciplina americana con la creatividad mexicana. Sus estudiantes aprendían no solo a seguir manuales, sino a improvisar soluciones cuando los manuales no eran suficientes. Pero más allá de sus contribuciones técnicas, estos hombres trajeron algo más valioso: la prueba irrefutable de que México podía competir con cualquier nación del mundo cuando tenía la preparación, los recursos y la determinación necesarios. La historia del Escuadrón 201 también reveló algo profundo sobre el carácter nacional mexicano. Estos pilotos no habían ganado sus batallas solo con tecnología superior o números abrumadores. Habían triunfado porque combinaron la mejor preparación técnica disponible con algo inherentemente mexicano: la capacidad de adaptarse, improvisar y encontrar soluciones creativas bajo presión extrema. En las décadas siguientes, cuando México enfrentaba desafíos en otros campos, desde terremotos hasta crisis económicas, los líderes mexicanos frecuentemente citaban el ejemplo del Escuadrón 201 como prueba de que los mexicanos podían superar cualquier obstáculo cuando trabajaban unidos con preparación y determinación. Hoy, más de 75 años después, el Escuadrón 201 sigue siendo recordado como uno de los episodios más extraordinarios de la historia militar mexicana. En las Filipinas, donde pelearon, hay monumentos dedicados a las águilas aztecas, en Clark Field y en los pueblos que liberaron. En México, son recordados cada 5 de mayo junto con los héroes de Puebla, y cada 16 de septiembre, el Día de la Independencia, cuando escuadrones aéreos de la Fuerza Aérea Mexicana vuelan sobre el Zócalo llevando los colores nacionales. En museos militares de Estados Unidos, Australia y hasta Japón, hay exhibiciones dedicadas al Escuadrón 201, reconociendo no solo su efectividad militar, sino su contribución única al desarrollo de tácticas de combate aéreo que salvaron vidas de pilotos aliados en conflictos posteriores. Pero quizás el tributo más significativo al Escuadrón 201 no está en ningún museo o monumento. Está en la mentalidad que dejaron grabada en la conciencia nacional mexicana: la idea de que México, cuando se lo propone, puede estar a la altura de cualquier desafío mundial. Los pilotos del Escuadrón 201 demostraron que no hay sueño demasiado grande, no hay enemigo demasiado poderoso, no hay misión demasiado peligrosa cuando se tiene la preparación adecuada, el equipo correcto y, sobre todo, el corazón de un mexicano que se niega a rendirse. Y así fue como un puñado de muchachos mexicanos que nunca habían visto combate aéreo real se convirtieron en la pesadilla de una de las fuerzas aéreas más temidas del mundo. Una historia tan increíble que parece inventada, pero que nos recuerda que, cuando los mexicanos deciden pelear, lo hacen con un estilo único que el mundo nunca olvida. ¿Conocías esta historia épica del Escuadrón 201? ¿Te imaginas qué otras hazañas extraordinarias han logrado los mexicanos en el extranjero que aún no conocemos? Déjame saber en los comentarios qué otra historia increíble de México te gustaría ver en este canal. Y si te gustan las historias que te hacen preguntar, ¿de verdad esto pasó? No olvides darle like y suscribirte, porque México está lleno de historias que parecen imposibles, pero que son 100% reales.